Buenos días, hermanos. Como decía el hermano recientemente, la palabra del Señor está hoy en el libro de Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 9 al 16. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas para poder seguir toda la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Gamaliel. Quiero iniciar con una pregunta muy sencilla, y es: ¿qué lugar y qué trabajo realiza el Espíritu Santo en tu vida hoy? No creo equivocarme, porque la evidencia es muy fuerte, demasiado obvia, al afirmar que el tema que trata sobre el Espíritu Santo y su trabajo en la persona convertida es uno de los temas más desconocidos en gran parte del mundo cristiano de hoy. Y podríamos todavía decir más, es uno de los temas más tergiversados por una multitud, por muchísimas evidencias. Es fácil darse cuenta que la razón de estos hechos se da por la enseñanza sobre este tema, que normalmente no proviene de la Biblia. La enseñanza que más recibimos sobre este tremendo tema, sino que proviene de personas que hablan sin autoridad, pero pretendiendo tener mucha autoridad sobre este tema. Es un tema precioso. Si emana, si sale, si nos limitamos a las Escrituras. Pero hoy día, lamentablemente, y por eso voy nuevamente a tocar este tema, así en forma sistemática, hace muchísimos años que no lo tocábamos desde el púlpito, quizás en estudios, en grupos más pequeños, pero creo que es muy importante porque la confusión va aumentando y es natural en la medida que el ser humano se aleja de Dios. Hay dos maneras de alejarse de Dios, dos maneras muy notorias. Una es simplemente diciendo: no quiero nada con Dios. No, tu Dios, tu iglesia, no me interesa. La Biblia no me interesa. Y te vas alejando, te vas alejando. Y la otra manera de alejarse de Dios es diciendo, aceptando que Dios es maravilloso, la Biblia es maravillosa, pero no leyéndola. Y dejándote influenciar por personas que son en última instancia charlatanes. Esa es otra manera de alejarse de Dios.
pareciera que no lo estás haciendo, pero sí lo estás haciendo, porque la única manera de acercarse a Dios es a través de la palabra de Dios, de su palabra. Eso es sumamente importante. Pero cuando nos dejamos influenciar, vamos a terminar enfermándonos. Vas a enfermar de los nervios, vas a enfermar de tu físico, vas a enfermar de muchas maneras. Y espiritualmente, por supuesto que sí. Y vas a creer que estás en la verdad. Por eso es un tema que como pastor, si no lo tomo de vez en cuando, el Señor me va a agarrar de las orejas y decir, ya, Sergio, ¿cuándo voy a hablar de esto? Tienes que aclarar, porque hay demasiada confusión. Quizás para algunos hermanos, y estoy esperanzado que sí, creo que sí, así es. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen este tema de sobra y pueden hablar quizás mejor que yo sobre este tema. Pero es mi deber predicar, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Así que vamos, para algunos va a ser a tiempo y otros, bueno, no, tengo las cosas claras y me estoy escuchando de nuevo un mensaje sobre el Espíritu Santo. No te preocupes, te va a hacer bien igual. Queridos hermanos, lamentablemente el tema cuando es maltratado acarrea perdición a muchos. Ese es uno de los grandes problemas de este tema. Así que quiero invitarles a tocar fundamentalmente 2 o 3 aspectos solamente en esta oportunidad. Uno es hacer aclaraciones, ciertas aclaraciones que son muy importantes, y las otras 2 es sobre la presencia y sobre lo que constituye el sello del Espíritu. El tema es temazo. Hermanos queridos, recordemos que no todo lo que se vende en nuestras librerías, por más librerías cristianas que sean, es bueno. Lo he dicho otras veces y es duro decirlo, pero ahí se vende también mucha basura. Y lo digo absolutamente consciente y responsablemente. Hay cosas muy malas y es más basura que en otras partes porque tú vas confiado que te van a dar algo bueno y no te lo dan. Así que cuidado, no todo lo que se vende en nuestras librerías, no todo lo que se manifiesta como experiencias de grandes cristianos son verdades. Lo único que tiene la verdad es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y Dios no miente. Eso es lo maravilloso. Y además nos ha dejado Dios en su palabra todo lo que Él quiere que sepamos. Si no la leemos, bueno, vamos a tener déficits. Antes de seguir avanzando e introducirme a la reflexión que he anunciado recién, veamos un importante asunto previo. Cuidado con las llamadas creencias populares, aunque sean populares cristianas. Muchas veces se contraponen abiertamente con la verdad bíblica. Y no me importa que 1000 pastores digan una cosa, si la Biblia dice otra, yo me quedo con la Biblia, no con la voz de los 1000 pastores, aunque me lo digan con esas voces autoritarias y lo griten y se levanten sobre montes. La Biblia por sí sola es la verdad absoluta. Una característica de un cristiano bíblico es que toda su información primaria viene de la Biblia, la cual interpreta literalmente. Por ahí partimos. Mi información primaria, información básica, viene toda de las Escrituras. Y del Señor no sé más de lo que la Biblia dice. Ella es la que pone el límite a mi conocimiento. Y normalmente nos falta y nos va a faltar vida, y nos faltarían muchas vidas si que viviéramos muchas veces para ver todo lo que tiene ella para mí. Nunca nos vamos a quedar cortos con la Biblia en cuanto a lo que tiene que decirme. Y su interpretación, literal. Si vas por este camino, vas a andar por buena senda. Respecto al Espíritu Santo y su actuar, es tanto lo que se dice sin base bíblica, solo producto de la mente febril de escritores y predicadores. Es tanta la fantasía espiritual que es fácil concluir que lo que muchos creen saber,
quizás incluso, no creo exagerar, así como van las cosas, quizás la mayoría es erróneo, es falso, es herejía incluso, y contradice a lo que realmente la palabra de Dios dice. Es así como existen cristianos de creencias. Es que nosotros siempre hemos creído, es que mi pastor cree, es que el libro este que me dejó emocionado y tiritando dice. No, ese tipo de cristiano no llega a ninguna parte. Existen cristianos de experiencia, no, si yo tengo que sentirlo, yo tengo que soñarlo, el Señor tiene que hablarme, tiene que aparecerme un ángel. Experiencias. Obviamente que la salvación está basada en una experiencia maravillosa y tenemos la experiencia diaria de estar en comunión con el Señor, pero me refiero acá a experiencias extra bíblicas, experiencias que realmente no corresponden que un cristiano las viva. Bueno, queridos hermanos, existen cristianos de tradición, es que toda mi familia, cuando se argumenta así, es que en la iglesia, es que desde chiquitito yo estoy en la iglesia, es que cristianos de tradición, cristianos de conveniencia, cristianos paganos abiertamente y cristianos bíblicos. Y cuando digo cristianos bíblicos no me refiero solo a los que asisten a las iglesias llamadas iglesias bíblicas, sino a todas las iglesias que tienen como lema, uno de sus lemas fundamentales, solo escritura, es decir, solo Biblia como fuente de conocimiento divino. Solo Biblia, solo escritura. Y hay muchas iglesias que tienen este gran principio. Ahora, hablando sinceramente, muchas que lo tienen solamente ha quedado como un elemento de la tradición, un elemento del pasado, y en la realidad, en la práctica, no es verdad que allí se sostenga, se mantenga el principio de solo Biblia, solo Escritura. Nosotros creemos en la Biblia y creemos que solo ella nos puede informar con seguridad sobre los temas espirituales. Solo ella no contiene errores. No contiene. ¿Cuántos hablan como papagayos y repiten? Sí, pero hay errores en la Biblia. No los hay. Entendámoslo bien, eso es una repetición infame. Y tratan de buscar cosas justamente que por ignorancia, por no leerla correctamente, parecen errores, pero no lo son. No los tienen. La Biblia nos informa de todo lo que tú y yo debemos saber, debemos conocer. Una cosa es lo que me han dicho que dice la Biblia y otra es lo que realmente dice. Hace unos jueves atrás hicimos un pequeño experimento, una pequeña prueba en función de esto. Se acordarán los hermanos que estuvieron en ese jueves. Por ejemplo, empezamos a ver algunas creencias populares. Dicen, y ahora que se acerca Navidad, que 3 reyes magos visitaron a Jesús al poco de nacer y sus nombres son Melchor, Gaspar, Baltasar. Pero la Biblia dice en Mateo 2, 1 al 12, y es todo lo que dice sobre el tema, que unos magos de Oriente vinieron a ver a Jesús. No habla en toda la Biblia de que eran reyes. Nada dice de que eran 3. Nada dice de nombres, no están en la Biblia esos nombres. Los magos no se relacionan con el pesebre, ellos llegaron a una casa. Pero anda tú a sacar estas cosas de la mentalidad popular, pero si siempre se ha dicho, que si en todas las tarjetas de Navidad lo he visto, pero te fijas, una cosa es lo que te dice que la Biblia dice y otra es lo que la Biblia realmente dice. Por eso, la insistencia en escudriñar las Escrituras, para que no me digan lo que la Biblia dice, sino yo ver y descubrir lo que la Biblia dice. Dicen, Elías subió al cielo en un carro de fuego, pero la Biblia dice que subió en un torbellino, que es muy distinto.
Se habla que un carro separó a Elías de Eliseo, pero la fantasía popular ha mantenido a través del tiempo la imagen de que subió, incluso hay muchos dibujos que aparece Elías en un carro. Mentira, la Biblia no dice eso. Pero te han dicho 1000 veces que así dice la Biblia, pero no la dice. Etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos, incluso escribí muchos, pero no quiero detenerme ahora en solo este punto. ¿Por qué traigo estos elementos a colación? Porque lo que se dice sobre el Espíritu Santo, que la Biblia dice, es tanto. Mientras que si vas a las Escrituras, vas a ver cómo se ponen en orden las cosas. Y gran parte de lo más probable de lo que las personas normalmente saben sobre el Espíritu Santo, van a descubrir que son mentiras. Y una mentira bíblica es una herejía. Así que hay muchos herejes cristianos, queridos hermanos. ¿Por qué? Por no escudriñar las Escrituras. Es importantísimo, por lo tanto, ese escudriñar. Nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por la tradición, nos dejamos llevar por el autoritarismo del púlpito. No, eso no tiene valor ante Dios. Ante Dios, un púlpito sin Biblia, un púlpito cuyo mensaje no emane desde las Escrituras, es un púlpito que no debiera estar existiendo en esta tierra, no debiera ser, es un pecado. Pero los hechos sobrenaturales, pero el pastor invocando al Espíritu, mira lo que ha hecho. Pero hermano, yo vi cómo sucedía tal o cual milagro, yo vi cómo la persona era transformada, yo experimenté tal o cual cosa. ¿Cómo me lo va a negar a mí? Y está el famoso tema, ¿no? Pero si sucede, pero si es cierto. ¿Y quién te dice que no va a suceder cosas raras? ¿Quién te dice que no pueden suceder cosas impresionantes y maravillosas? Milagros falsos hay muchísimos. Y no es que no ocurran. Van a ocurrir y pueden ocurrir cosas que realmente asombren. Pero que sean de Dios, ese es otro punto. Ese es otro punto. Hermanos, no importa cuánto hayas visto o cuánto hayas experimentado, y especialmente hoy día lo enfatizo por cómo somos atacados los que tenemos y nos guiamos por la Biblia, por estos curanderos, por estos milagreros, por estos falsos. Bueno, la Biblia es la que corta la discusión siempre. Jamás olvides, por favor, las palabras de aquellos hombres y mujeres sinceras y llenos de experiencias espirituales, todas hechas en el nombre del Señor, y a quienes el Señor no conocía siquiera. Por lo tanto, nada de las maravillas hechas en su nombre habían sido realmente hechas por Él. Ninguno de los testimonios que ellos dieron en el nombre y para la gloria de Dios eran realmente de Dios ni debían ser ofrecidos para su gloria. No se trata solo de decir para la gloria de Dios. El Señor no quiere porquerías para su gloria, no quiere basura, no quiere mentiras. Para la gloria de Dios no podemos ofrecer cosas incorrectas. El Señor Jesús dijo, para asombro de muchos, en el pasado y también especialmente en el futuro, allí en Mateo 7, 21, 23, el Señor lo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad está expresada aquí, no en lo que soñaste, no en lo que tú crees, no en lo que te dijo ese pastor con mucha autoridad. Continúo leyendo y son palabras del Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, como proliferan hoy los profetas falsos. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y no dice aquí que eso sea mentira. Lo hicieron evidentemente. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si en tu nombre y para la gloria de Dios, y lo dije con una voz muy
porque siempre impostan la voz cuando empiezan a hablar de estas cosas. Y el Señor, ni te conozco, así que... Sin embargo, el milagro fue hecho, la profecía fue hecha. Hermanos, ninguno de los demonios que habían echado en el nombre del Señor había salido realmente por la autoridad del Señor. Ninguna de las palabras proféticas dichas con tanta autoridad por sus bocas y que ellos creyeron incluso que eran de Dios, realmente lo eran. Eran todas falsas, pero lo creyeron y se sintieron bien y quizás se ufanaron de ellas. Pero ¿dónde estuvo el error? El error estuvo en que se olvidaron de que la Biblia es la voz. Esta es la voz del Espíritu Santo hablando en el día de hoy. Ellos creyeron ser espirituales por el hecho de guiarse, lo que ellos atribuyeron a sueños espirituales o manifestaciones especiales que denominaron manifestaciones del Espíritu. Ellos olvidaron y olvidan que toda escritura es inspirada por Dios. Ellos echaron de lado este gran principio. Toda escritura es inspirada, es dictada, es respirada por Dios. Si quieres encontrarte con el Espíritu Santo, encuéntrate con la Biblia y allí lo vas a encontrar en cada una de sus páginas. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí sí. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En las Escrituras, fuera de ellas, no. En base no a la Biblia, no a lo que el Espíritu Santo es y dice, es que hoy muchas iglesias cristianas están experimentando grandes confusiones y se encuentran felices en sus confusiones. Hermanos, la lista sería tan larga y no me gusta nombrar a herejes, pero ¿qué son esos toques espirituales con los que la gente cae hacia atrás? ¿De dónde los sacaron? Vas a ver que eso es chamanismo, eso es hinduismo, eso es budismo, eso tiene muchos nombres, eso es espiritismo en última instancia, pero no el Espíritu Santo. Por favor, no blasfemen contra el Espíritu Santo cuando esa gente cae en trance. Eso no es del Espíritu, son endemoniados. Iglesias llenas de demonios. El Espíritu Santo aclara la mente. El Espíritu Santo tiene por característica dar dominio propio, control total sobre la persona y sobre tus emociones, no esos espectáculos ridículos y asquerosos en que vemos personas arrastrándose en el suelo como serpientes. Eso es propio de los demonios, no del Espíritu Santo. Por favor, no confundamos, como decía mi madre, la gordura con la hinchazón. Son dos cosas totalmente distintas, pero pueden parecerse, pueden confundirse. ¿Qué son esos golpes con prenda de vestir? El tipo que se saca la chaqueta, la tira y las personas caen al suelo. Bueno, a lo mejor no sabe desodorante. Pero esas ridiculeces, hermanos, eso, y dicen que es el poder del Espíritu manifestándose a través del pastor. Ahí es el hombre simplemente el que es alabado. ¿Qué son esas risas llamadas risas santas que se comenzaron a practicar en Canadá tiempo atrás y las personas se caen al piso riéndose? He visto videos de cultos de ellos. Ridículo. Ridiculizan al Espíritu Santo. Eso no es del Espíritu, no puede ser. ¿Qué son esas visualizaciones de las que habla el Señor, que se hace llamar Pastor Choi? En este caso lo voy a nombrar, un hereje ya demasiado conocido y que ha influido mucho. De él vienen todas estas decretos. Decreta esto, decreta que ya tienes lo que no tienes porque el Señor te lo va. Si tú lees, yo he leído su literatura, es basura, perdone, para que estoy hablando con claridad, no estoy hablando con cierto temor, porque creo que podría ofender al Espíritu. No, simplemente no es del Espíritu. Mira las bases sobre las que se descansan esos principios. No es Biblia, no es la voz del Espíritu Santo que está aquí. Hermano, y si tú estás entre esas dos aguas, vas a enfermar. Y ningún psiquiatra del planeta te va a poder sacar de allí, porque son trampas espirituales. Cuidado.
¿Qué son esas profecías que emanan de la boca de pseudos profetas todo el tiempo? Recién salió un libro con no sé cuántas profecías de uno de estos famosos. ¿Y qué son esos movimientos místicos que enloquecen a las masas y llenan iglesias con gente que busca más experiencias similares? Eso es espiritismo, no es manifestación del Espíritu Santo. Cuidado con el entusiasmo sin ciencia. También entusiasmarse, pero conforme a ciencia, siempre. Cuidado con el amor sin ciencia. Cuidado con la voluntad sometida si no hay ciencia, porque la puedes someter a cualquier cosa. El Señor simplemente dice de todo aquello, no os conozco, no es esto mío. Cuidado con las emociones sin ciencia. Descubriremos que Satanás se sienta junto a muchos pseudo predicadores, no los llamaré pastores porque el título es algo que hay que honrar y estas personas no lo honran, en muchos púlpitos. Siempre he dicho, si alguien se dice médico y no lo es, le llueven las penas del infierno, va a terminar en la cárcel por falsiario. Pero ¿cuántos se dicen pastores y no lo son? Y nadie, por ahora, entra en juicio con ellos, pero obviamente que tendrán un gran juicio después. El Espíritu Santo, tal como la Biblia lo describe, es decir, tal como Él mismo se describe, siendo la Biblia la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, significa que Él mismo se está describiendo a sí mismo. No guarda relación con nada de esas experiencias místico-religiosas. Veamos entonces, y soy responsable de esta congregación, por eso ahí vamos una vez más. Veamos entonces cómo actúa el Espíritu Santo en un verdadero creyente. Y vamos a nuestro punto 2 del bosquejo. Presencia del Espíritu Santo en el creyente. La pregunta ahora podría ser, ¿desde cuándo es llamado el Espíritu Santo a estar a nuestro lado? De ahí viene la palabra paracleto, el llamado a estar a tu lado. Un término que se usa mucho para el Espíritu Santo en la Biblia y que normalmente es traducido como consolador. Pero la idea es de un abogado que es llamado para estar contigo mientras dure nuestra peregrinación en la tierra. ¿Desde cuándo Él es llamado a estar a nuestro lado, el Espíritu Santo? Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, después, fruto de alguna experiencia posterior, a recibir a Cristo como nuestro Salvador, en otro momento, bajo la unción de las manos. ¿Cuándo? La Biblia es muy clara, muy sencilla, y la gente se ha enredado tremendamente utilizando y mal utilizando, trazando mal las Escrituras. Hemos leído Romanos capítulo 8. En el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él. Dicho de otra manera, todos los que son de Cristo, todos los rescatados, todos los salvados, tienen el Espíritu Santo. Si no lo tienes, no eres de Él, simplemente no has sido rescatado. Por lo tanto, el rescate del Señor y la venida del Espíritu Santo a la vida de esa persona es instantáneo. Sucede al mismo tiempo. Romanos 8:14 leía nuestro hermano Gamaliel: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dicho de otro modo, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, porque para eso vino a morar conmigo. Por lo tanto, tienen el Espíritu Santo en ellos, todos los hijos de Dios. 1 Corintios 3, 16, 17, el apóstol lo dice con un énfasis tremendo: ¿no sabéis que sois templos de Dios? Se lo dice a todos, no solamente a los pastores, no solamente a los diáconos, no solamente a las personas que están en eminencia en la iglesia,
Si lo dice a la iglesia, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí el apóstol Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Corintio, ¿no sabéis que sois templos, cada uno en particular un templo, y hay un morador en ese templo, el Espíritu Santo, y eso está en todos los creyentes? En Gálatas 3:2, una de las iglesias más conflictivas, más complicadas, simplemente el apóstol le dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibisteis. Una iglesia muy difícil, muy compleja. Podría haber dicho, a ver, los que han recibido al Espíritu Santo lo hicieron por esto o por las obras de la ley, o por, bueno, no, se lo dice a todos, porque es lógico, está dentro de la lógica espiritual y la lógica del Espíritu Santo que todo creyente ha recibido el Espíritu Santo, lo ha recibido y lo ha recibido como parte del proceso de la salvación. Romanos 8:16 leíamos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuán claramente se entiende que el Espíritu Santo nos acompaña desde nuestra redención? No hay proceso. No existe en la Biblia ese proceso. Ay, pero ¿y cómo en los Hechos vemos cómo el Espíritu vino? Esa es una venida única en la historia. Esa es la venida del Espíritu Santo para formar, constituir la iglesia. Eso no tiene que repetirse cada vez que una persona se convierte. El libro de los Hechos es un libro que, si bien nos da muchas referencias interesantes para muchas cosas, pero no es por excelencia un libro de doctrina, entendámoslo bien, es un libro de hechos, de historia de la iglesia, es el génesis de la iglesia. Es decir, si yo quisiera que se repitieran todas las experiencias de hecho en mi vida y todas las experiencias espirituales en general en mi vida, significaría que cada vez que una persona se convierte, entonces el Señor tendría que ser crucificado de nuevo. Eso significaría que tendrían que aparecer magos de Oriente, diciendo, tendría que aparecer una estrella. No, esos son hechos históricos. Todos entendemos que eso no se va a repetir. Eso se dio una sola vez, así como la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque estaba formándose ese grupo misterioso y maravilloso, sublime, que es la iglesia. Y era algo único, no tiene por qué ser repetido. Además que hay tanta confusión sobre este punto. Así es, se entiende a través de todos los versículos normales de las Escrituras. Y digo normales porque lo que hablamos de los hechos está hablando de acontecimientos únicos en la historia. Cuán claramente se entiende que el Espíritu Santo nos acompaña desde nuestra redención, y esto sigue acumulándose la evidencia a través de diferentes versículos y de diferentes situaciones. No tener al Espíritu Santo significa no ser convertido. Yo he leído libros de personas que cuentan su experiencia de que cuánto le costó llegar a tener la unción del Espíritu después que se convirtieron, cómo la buscaban, hasta que finalmente le llegó y empezaron a hablar lenguas. Fantasía. No tendría por qué haberse amargado. Si hubiera leído un poco la Biblia, se hubiese dado cuenta que el Espíritu Santo estaba ya en su vida desde que aceptó a Cristo como Salvador personal. Muchas veces uno usa los anteojos acá arriba, ¿no es cierto? Y me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que, ¿dónde están mis anteojos? ¿Dónde están mis anteojos? Y tú lo buscas y lo buscas. Bueno, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Hay gente que lo busca y no se dan cuenta que ya lo tienen. Lo tienen desde un principio. Ay, hermanos queridos, así es. Si leyéramos más la Biblia, nos amargaríamos menos. El tema de hablar lenguas, ese es otro tema que es muy claro en la Biblia también, muy claro, pero que lo han confundido y enredado hasta el infinito. El Espíritu Santo está, por lo tanto, en nuestra vida desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador personal. ¿Se acuerdan de esta cosita? Esto es ¿quién se acuerda de aquellos tiempos? Todavía se usa, pero antes se usaba mucho. Esto se llamaba lacre.
Y se usaba antiguamente, me tocó verlo y usarlo para sellar paquetes. Tú cerrabas un paquete y le pones una velita o un fósforo, que esto empieza a gotear rápidamente, se derrite, cae sobre el papel o cae sobre el cáñamo, el hilo, el sobre, etc. Y generalmente, antes se usaba una moneda y tú la apretabas así. Y se enfriaba rápidamente y quedaba el sello de la moneda. Bueno, en la antigüedad se usaba un sello, es decir, un anillo que tenía un sello muy personal y tú lo colocabas sobre el lacre y eso significaba que eso estaba firmado por ti. O sea, el sello era más que una firma, era una super firma, por así decirlo. Los decretos imperiales, los decretos papales incluso, todos tienen y el sello papal encima del lacre o encima, en otros casos, de la cera. También se usaba. Bueno, lo maravilloso, hermanos queridos, que si vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, pero no con lacre, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Esto no es para un grupito de la iglesia de Éfeso. Todos los creyentes, es decir, si yo al convertirme fui sellado, y por eso decía, las pruebas se van acumulando a través de diferentes situaciones, significa que el Espíritu Santo está conmigo desde que creí, porque fui sellado desde ese momento. No es que yo creí, después vino el Espíritu Santo, después me selló. No. Es un proceso continuo, inmediato. Señor, te recibo como mi Salvador personal. El Señor acepta tu fe y su sacrificio se hace válido para ti y desde ese momento eres y pasas a ser su propiedad y como la propiedad de Dios que eres, te sella y te pone el sello, pero no un sello físico, sino que el sello es una persona, una de las personas de la Trinidad, que al ser omnipresente puede estar en cada uno de nosotros al mismo tiempo. Por lo tanto, si hay un cristiano que dice, no, pues yo no he sido sellado, perdóname, no eres cristiano, no eres convertido, no hay nada en ti. Notemos cómo se ratifica esta presencia a través de la idea del sello. Y habiendo, noten, creído en él, fuisteis sellado. Creer en Jesucristo, es decir, el acto de la salvación misma, implica automáticamente el sello. Notemos la secuencia dada por el apóstol Pablo en el versículo 13 en general. Habla de oír la palabra, de creer la palabra y ser sellados por el Espíritu Santo. Todo en un instante. Notemos que esta carta, y vuelvo a decirlo, está dirigida no a las cabezas de la iglesia, no nos equivoquemos, sino a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Capítulo 1, versículo 1, ahí dice a quienes están dirigidas. Por lo tanto, a todos los conversos de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, y da por hecho al Espíritu Santo que todos son, por supuesto, para ser miembros tienen que ser creyentes, pero automáticamente ellos son también llenos con la presencia del Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 30, el apóstol Pablo insiste, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se los dice a todos, en ningún momento se establece una diferencia entre convertidos que tengan el Espíritu Santo y convertidos que no tengan el Espíritu Santo, porque eso no existe. Todos los convertidos tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu mora en ellos como sello de propiedad, como garantía de salvación. 2 Corintios 1:22, y se insiste mucho en esta idea, el cual también nos ha sellado, dice allí. En 2 Corintios 1:21, el cual nos ha sellado. La idea está una y otra vez, es demasiado importante. Si recibiste a Cristo en tu corazón, si eres salvo, estás sellado con el Espíritu Santo. Y es uno de los tantos argumentos, pero imbatibles, para poder asegurar que tu salvación está asegurada. Algo que ha sido sellado por Dios no puede ser violado.
La presencia del Espíritu Santo constituye una identificación distintiva. Con él Dios dice, esta persona es mía, yo la compré con la sangre de mi Hijo. No me la va a quitar nadie. Lo sello con no algo físico, sino con la presencia de una de las personas de la Trinidad. Es garantía y seguridad de salvación y herencia. El que sella una carta se responsabiliza de la misma. Dios sella y cuida su propiedad. ¿Ha logrado a alguien robarle algo al Señor? Nadie. El que sella un cofre advierte a todos que nadie puede abrirlo. Y pobre de aquel que lo abra, porque ahí está mi sello. Si encuentro mi sello roto, ¿alguien puede romper este sello? Hermanos queridos, la argumentación es muy rica. Si entendemos esto, entendemos que la salvación es imposible perderla. Así que el Espíritu Santo mora y con ello sella al convertido desde su conversión, no como un proceso posterior. Santificación es otra cosa. No puede ser santificado alguien que no tenga este sello. La santificación parte desde aquí. Pero bueno, ese es tema de otro mensaje. Entonces, si eres convertido, tienes el Espíritu Santo, el cual se ha constituido en un sello. Por lo tanto, no vuelvas, por favor, a invocar ni a cantar letras que digan sandeces como ven Espíritu. Tu unción, Señor, la unción la tienes. No sigas en la corriente de los que te dicen lo que la Biblia dice. Sigue la corriente de la Biblia. Por eso no cantamos, y muchos de nuestros himnos que hacen alusión y que están en el himnario, digo nuestros por eso, tienen doctrinas equivocadas respecto al Espíritu Santo. Han sido escritos emocionalmente solamente y no son correctas, por lo tanto no los cantamos. Úngenos, Espíritu. Bueno, son errores, incluso herejías. Estos cánticos y enseñanzas solo tienen por objetivo trabajar sobre tus sentidos. Y la persona que los trabaja tiene por objetivo dominarte y especialmente dominar tu billetera. Concluyamos por hoy. Hoy he querido iniciar una serie de mensajes y vamos a adaptarnos a las circunstancias porque hay muchas cosas de por medio de aquí a fin de año sobre la persona del Espíritu Santo. Veremos que su presencia siempre es silenciosa, pero al mismo tiempo poderosísima. En el día de hoy hemos visto que esta silenciosa persona de la Trinidad ha sido llamada a nuestro lado para guiarnos, enseñarnos y corregirnos desde que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, no después. Momento en el cual es constituido, por lo tanto, como un santo sello con el que somos guardados. Concluyo con las palabras de Efesios 1:13. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Padre Celestial, por este sello maravilloso, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay confusión sobre este tema que para ti es tan importante, pero que está tan aclarado en las Escrituras, Señor. Pero si hay confusión, especialmente por los grandes temas de la tradición, Señor, y del autoritarismo espiritual, yo te ruego que tú aclares, que tú traigas paz, Señor, porque estos son temas para traer paz al corazón. Pero no puede haber paz si primero no hay aclaración. Una herida, Señor, sabemos bien que primero tiene que ser limpiada antes que sane. Padre, sí, tenemos que cambiar conceptos. Ayúdanos a cambiarlos, por favor, porque no queremos que tú nos veas, Señor, como herejes, por ignorantes, y nos tengas que reprender diciendo, erráis, ignorando las Escrituras, como tuvo que reprender el Señor Jesús. Señor, gracias por ese gran compañero, Señor, ese gran director ante quien, Señor, nos postramos y postramos nuestro corazón para que Él pueda hacer toda la obra que vino a hacer cuando recibí a Cristo como mi Salvador. Amén.